tardes. Lo primero, muchas gracias por vuestra asistencia, y ya que estamos en familia, me vais a permitir que os tutee y que cuando os dirijáis a mí en el momento en que queráis, pues también lo hagáis así. Pretendo que sea dinámico, entonces si en un momento determinado tenéis una pregunta, pues no pasa nada, me interrumpís, y si yo la sé la contesto, y si no me la apunto y ya lo la contestaré otro día. Pero vamos, contestarlas la voy a contestar. Bien, la primera cuestión es ver de qué es lo que vamos a hablar, porque ocupaciones entendidas como la permanencia de alguien en algún inmueble de nuestra propiedad, las hay de varias formas, y no todas son ocupaciones desde el punto de vista de los ocupas ilegales sancionables en el ordenamiento penal. Por ejemplo, pues tenemos aquellos inquilinos que han dejado de pagar un alquiler y permanecen en la vivienda en contra de la voluntad del propietario, pero tienen un título que les ampara la permanencia en esa vivienda, que es el contrato. Se resolverá, se acordará el desahucio y se lanzará, pero siempre por la vía civil, nunca por la vía penal. Hay una figura que en este momento está como muy en auge, y esa figura es la de la inquiocupación. Bueno, pues la inquiocupación es un fenómeno que está dando actualmente, y además hay una mafia montada en ese tema, y es el señor o la señora que vienen tan formalmente, te dicen que te quieren alquilar la casa o el inmueble que sea, te dan la fianza, te dan el primer mes y ya se acabó. No pagan nada. No ha sucedido nada, ningún cambio de circunstancias importantes, como puede ser el fallecimiento de alguien, la pérdida de un trabajo, sino simplemente no había voluntad de cumplir ese contrato de arrendamiento. Eso es una estafa, y cabría la posibilidad de llevarlo desde el punto de vista penal. Sin embargo, no es este tema tampoco del que vamos a hablar hoy. Ese, si quieren, pues lo hablamos en otro momento, pero todo no nos cabe. Tampoco vamos a hablar de cuando cedemos nuestra vivienda o nuestro inmueble, pues se lo dejamos a alguien, no cobramos nada, no nos paga nada, y eso se llama precario. Y llega un momento determinado y le decimos al precarista, oiga, que yo quiero mi inmueble para lo que sea, y no se va. Eso siempre se tramitaría el lanzamiento de esa persona a través de la vía civil. ¿Aquí de qué vamos a hablar? Pues lo que vamos a hablar es del allanamiento de morada y de la usurpación. Esto es, el que va y se adentra en un inmueble de tu propiedad, sea vivienda, tu morada o sea otro, y permanece en él en contra de tu voluntad. O bien, cuando ha entrado y tú le dices, oiga, váyase, y no se va, porque están sancionados tanto la entrada sin permiso como la permanencia sin autorización. Entonces, lo primero que tendríamos que ver es qué es el concepto de morada, qué se entiende por morada. Y es muy importante porque eso nos va a dar luego la clave para las diferentes viviendas que podamos tener. En este sentido, y con carácter previo a decirlo de la morada, quería comentaros una cosa, y es que muchas veces se nos dice, oiga, es que la Constitución a mí me ampara y yo tengo derecho a tener una vivienda digna. Entonces, pues mire usted, si esta vivienda está vacía, pues yo me meto porque tengo derecho, porque lo dice la Constitución. Pues bueno, eso hay un argumento súper claro, y es también de la Constitución. El artículo 33 de la Constitución, que está dentro de una sección y de un título de derechos privilegiados, está dentro de los derechos de los ciudadanos, que tiene una especial vinculación para toda la administración, reconoce el derecho a la propiedad privada en su apartado primero. En cambio, el derecho a tener una vivienda digna no es como tal un derecho, es un principio rector de la política económica y social de la administración, y viene recogido en el artículo 47, pero tiene otro tratamiento. Por tanto, lo que no se puede argumentar nunca es que yo, pues como tengo derecho a tener una vivienda digna, me la tiene que dar el fulanito, el propietario o el fondo buitre que podamos denominar, o la empresa no sé quién. No, eso es una responsabilidad de la administración, y es la administración la que tiene que proveer las soluciones habitacionales de las personas, que conforme a la ley de vivienda se llama sinhogarismo, ¿no? Pues estas personas tienen derecho a tener una vivienda, pero no a costa del ciudadano que ha ahorrado, que se ha esforzado,
que ha invertido y que ha adquirido una vivienda o que está aportando sus ahorros y su dinero a un fondo o a otra empresa para que lo gestione con bienes inmuebles. Entonces, ese argumento debe de caer y podemos decirle a la persona que se lea bien la Constitución que no sabe de lo que está hablando. Entonces, dicho esto, vamos al concepto de morada. ¿Y qué es cuál es el concepto de morada? No me lo voy a inventar. Lo voy a decir conforme lo dice el Tribunal Supremo y así todos lo tenemos súper claro. Lo dice muy claro, muy bien. Es el recinto generalmente cerrado y techado en el que el sujeto pasivo y sus parientes próximos, si los tiene, habitan, desarrollan su vida íntima familiar, comprendiendo dentro de dicho recinto, dotado de especial protección, no solo las estancias destinadas a la convivencia en intimidad, sino cuantos anejos, aledaños o dependencias constituyan el entorno de la vida privada de los moradores. ¿Qué principio se está tutelando con este concepto de morada? Se está tutelando el derecho a la intimidad, la inviolabilidad de lo que es mi domicilio. Entonces, cabe preguntarse si, bueno, tenemos que estar, para probar que es mi domicilio, ¿tenemos que estar empadronados? No, no hace falta estar empadronado. ¿O tiene que ser mi domicilio fiscal? No, no tiene que ser tu domicilio fiscal. Lo que tiene que ser es un inmueble en el que se pueda vivir. Vivir quiere decir que está dado de alta, que está amueblado, cuestión importante, y que además dispone de todos los suministros en alta. Es decir, tiene luz, tiene agua, tiene en su caso comunidad o no, o tiene en su caso internet o no lo tiene, pero que en definitiva tú puedes entrar allí a vivir. Y da igual que sea primera residencia, que segunda residencia, que sea la de Santurce, para 3 días en las fiestas. Da igual, si tu casa es tu inmueble, es el sitio donde tú vas a ir, sea por un día, sea por 5, sea por lo que sea, no tiene relevancia que sea la residencia habitual o que sea cualquiera de las otras residencias. Esto lo ha venido a reconocer así la jurisprudencia en un montón de sentencias, que no voy a aburrir con eso porque es un rollo, pero esto es totalmente claro, ¿no? Bien. ¿Cómo protege la morada el Código Penal? Pues en los artículos 202, 203 y 204. Y ahí se distingue si el intruso ha entrado con violencia o sin violencia. ¿Y qué se entiende por violencia? Pues no solamente la ejercitada sobre las personas que pueden constituir una intimidación, ese clásico cuchillo en el cuello o el empujón o la agresividad. No. También se entiende que hay violencia cuando se produce una fuerza sobre las cosas. Es decir, patada a puerta abierta o las herramientas estas que son capaces de romper las cerraduras. En el momento en que se está ejerciendo una fuerza sobre las cosas, se considera también que existe violencia. Y esto tiene una repercusión en la pena. Si resulta que se ha entrado o se permanece en la casa, en la morada, sin violencia, la penalidad es de 6 meses a 2 años. Sin embargo, si es con violencia hay un agravante y eso da lugar a que la penalidad sea de 1 año a 4 años de prisión y además multa en este último caso. ¿Tenemos que hacer algo especial cuando alguien está en nuestra casa para demostrarle que no queremos que permanezca? Pues simplemente decirlo. No hay que hacer ningún requerimiento, no hay que hacer ningún acto obstativo, sino simplemente la manifestación clara y rotunda de que no queremos que permanezca en la misma. Puede hacernos caso sin marcharse, en cuyo caso no ocurriría en ningún tipo de delito, pero puede oponerse y entonces es el momento en el que ya sí está incurso en las figuras del artículo 202 del Código Penal. En cuanto al delito de usurpación, es la ocupación, pero de bienes inmuebles que sean de nuestra propiedad, pero que no constituyan morada. Puede ser ese viejo almacén que tenemos por ahí, puede ser un edificio o una casa que no la queremos, no la habitamos y que no la queremos alquilar tampoco, que la tenemos ahí para reformar y que en un momento determinado van y se ocupan.
En concreto, viene regulado en los artículos 245, 246 y 247. ¿Y qué pasa en este tema? Pues realmente lo que surgió como consecuencia de las ocupaciones pacíficas que movimientos comunales hicieron en los años 90 de edificios en el centro de las ciudades. No sé si lo recordaréis o habéis tenido noticia, pero ocupaban un edificio completo y lo que pasaba es que se querían quedar en ellos. Y para desalojarlos se ha visto y se han deseado porque, como era un edificio completo, pues se escondían, se escapaban y no había manera de terminar de echarlos. Ese tipo de movimientos fueron los que motivaron que en el año 95 se incorporara la protección de estos inmuebles. Y entonces, pues nosotros tenemos en este momento unas herramientas adecuadas también para poderlo defender el inmueble de que se trate. Aquí también la pena es diferente. Si ha sido con violencia y se quieren quedar ahí y no hay manera, pues entonces tenemos que la pena es de prisión de 1 a 2 años. Pero ojo, si resulta que la ocupación ha sido pacífica y no ha habido violencia, estamos ante una multa de 3 a 6 meses, una multa, que se enjuicia con un delito como delito leve y eso es, vamos, aquí te pillo, aquí te mato. Nada. Ha de tenerse en cuenta que hay veces que esas ocupaciones de los inmuebles no tienen vocación de permanencia. Pensemos, yo me estoy acordando de cuando era pequeña, que me escapaba de mi casa y me iba a un inmueble que estaba abandonado, que era del ejército, que eran unas caballerizas en el barrio del Carmen, pues yo allí a investigar, iba con un grupo de amigos, ¿no? O sea, de amiguetes del cole, y yo simplemente era curiosidad. Ese tipo de acciones que, bueno, pues todo lo hacía yo, y yo creo que todos en algún momento, o si no todos, algunos así que hayan sido poco curiosos, han podido hacer ese tipo de cosas, no constituye un delito, no lo es, porque realmente no hay voluntad de permanecer. Es simplemente que has ido a pasar la tarde y estás viendo a ver si hay unas cerraduras o no las hay, y eso no es lo que está sancionando el Código Penal. ¿Qué podemos hacer ante las situaciones de allanamiento y de usurpación? Pues tenemos que tocar un tema que es esencial, y es el concepto de flagrancia. Y ojo, es flagrancia, no fragancia, que son cosas muy distintas, ¿eh? Podemos deslizarnos así fácilmente, pero es flagrancia. Pues yo voy a decir lo que es la flagrancia, y tampoco me lo voy a inventar, porque está muy bien definido, y lo que supone en definitiva es que se considera el delito flagrante el que se estuviera cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Pero también se entenderá sorprendido en el acto no solo al delincuente que fue detenido en el momento de estar cometiendo el delito, sino al detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo. Y también se considera delincuente infraganti o flagrante aquel a quien se sorprenderá inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él. Cuando nos encontramos en el delito de ocupación, el de usurpación o el del allanamiento de morada, pues si somos rápidos nos podemos encontrar con que los colchones todavía están en la puerta, las herramientas de abrir la puerta también están ahí y no han llegado a incorporarse del todo, ¿no? Dices, bueno, es que eso es en unas ocasiones, pero ¿y si ya han entrado? Pues si han entrado y la intromisión se ha producido en un periodo de tiempo corto, podemos hablar aquí los juzgados son un poco así, varían, ¿no? Pero entre 8, 10, 12 horas, 24 horas, y nosotros vamos y denunciamos a los fuerzas y cuerpos de seguridad, tienen la obligación de entrar. Están respaldados porque se lo permite la ley, y echar a esa persona, a esas personas en ese momento. Entonces es muy importante, y lo digo aquí, y lo voy a decir como así muy suavecico, los tiempos verbales. A la hora de formular una denuncia,
siempre tiene que estar sucediendo. Están entrando. Yo no sé si es a robar, porque no tenemos bola, si es a quedarse, si es a qué, a agredir o a hacer daños, no lo sé, pero está sucediendo. Esto es algo o acaba de suceder. ¿Qué herramientas tenemos nosotros para poder acreditar a las fuerzas de cuerpos de seguridad que eso se está produciendo? Bueno, pues aparte de la consabida alarmas con aviso a la policía, que son muy prácticas, están muy bien, también podemos tener nosotros, pues yo no estoy vendiendo alarmas, entonces tengo que dar otras alternativas. También podemos tener un sistema nosotros de alarma que nos salte a nosotros en nuestro teléfono y que nosotros mismos vamos y llamamos a la policía y nos personamos allí para acreditar que está, para poner la denuncia y decir, vente conmigo que esto es lo que está pasando. Porque míralo, lo tengo en el móvil, míralo, míralo. Son fórmulas que son muy acertadas, pero también tenemos la colaboración de los vecinos que luego pueden ser testigos. El que un vecino llame por teléfono a la policía, te llame a ti, oye, que están entrando, que están haciendo cosas, están manipulando a tu casa. Ese delito así también puede ser perseguido por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Entonces, hay un tema muy interesante y es que deberían de incorporarse protocolos de actuación vecinal en las comunidades de propietarios. Incluir un protocolo diciendo, oye, pues lo que tenéis que hacer es esto y ya está. Y que de alguna manera, a través del administrador o de un presidente que estuviese de manera fácilmente localizable, pues se pudiera conectar directamente con los propietarios y se pudiera avisar de que esto está sucediendo. Yo, como soy ambiciosa, sanamente, en las comunidades como la nuestra, porque nosotros somos una pedanía y somos una comunidad dispersa, pero comunidad en definitiva, también se pueden hacer ese tipo de ayudas y de protocolos que sirvan para avisarnos los unos a los otros y que está muy bien el móvil, pero también pueden haber otras fórmulas sonoras, como hace unos años se avisaba con campanas y quien quiera se pueda apuntar a tener ese sistema de aviso, porque a veces los móviles no estamos viéndolos constantemente o incluso no estamos en el sitio. Bien, formas para poder ponernos en aviso e inmediatamente actuar para que se paralice esa ocupación. Pero cuando vayamos a la policía tenemos que ir equipados. ¿Equipados qué significa? La policía es responsable, podría ser sancionada si no está justificado dos elementos. Uno, que tú el propietario, que tiene derecho a poner esa denuncia y que hay una urgencia en la recuperación que se está produciendo en ese momento. Porque si la policía entra indebidamente en una vivienda, podrían tener una sanción que viene recogida en el artículo 104 del Código Penal. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Poner el camino fácil a la policía. ¿Y cómo lo ponemos? Pues aparte de tener las grabaciones tan maravillosas de que se está produciendo el acto, sería muy aconsejable tener en el móvil que hemos comprado la casa, pues o una nota simple, la fotografía de la nota simple en el que aparece que yo, fulanita de tal, soy la propietaria de tal cosa, un recibo la foto también de un recibo de la luz, una foto del recibo del agua, porque está acreditando que nosotros estamos viviendo ahí. Y por tanto, se produce una urgencia absoluta en recobrar esa posesión. Claro, digo esto porque lo que no sea que se actúe así por parte de la policía, nos va a tocar esperar al procedimiento penal. Entonces nos vamos a ir, que sería lo que deberíamos de hacer, a continuación, si es que la policía no ha podido entrar o no ha entrado, ir al juzgado y pedir una cosa que se llama medidas cautelares. Cuando le estaba diciendo, estaban escuchando a mi hija y María Dolores ayer, me decía mi hija Raquel, dice, bueno, mamá, explica qué son las medidas cautelares, porque vamos a ver, dice que las pidamos, pero ¿qué son? Pues son unas medidas que se pueden adoptar al amparo del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que tienden a garantizar el buen resultado del proceso.
Y en este caso sería que se nos devolviera inmediatamente la vivienda, el uso de la vivienda, que no nos esperemos a la sentencia, sino que en el momento que estamos poniendo la denuncia se haga una comparecencia con los ocupantes, si no ese mismo día, al día siguiente, o si estamos de guardia, pues en la guardia, ¿por qué no? Y que en ese momento se dirima y tengan que desalojar la vivienda. Punto y pelota. Esto es lo que debería de funcionar. De hecho, uno de los miembros del Tribunal Supremo, que se llama Federico Magro Servet, es lo que está proponiendo, que haya en un artículo que es el 544 un número, un apartado que sería el sexto. Bueno, es que se le llaman sexies. Entonces, ayer nos reíamos mucho con lo de los sexies, porque no suena a lo que es, pero vamos, un apartado, ¿no? En el que se incorpora expresamente esta medida, porque el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es como una especie de baúl abierto ahí, que puede, un cajón desastre, y no viene específicamente como medida a adoptar, ¿no? Sin embargo, la Fiscalía, hay una instrucción de la Fiscalía del año 2020, de 15 de septiembre, admite perfectamente que a través de este artículo 13, cuando nosotros acreditemos que en nuestra casa la urgencia que nosotros tenemos en ocuparla y que ha sido ilegal totalmente en la intromisión del tercero, se ampare y se dicte esa orden de desalojo inmediato. Cuando nos han contado la milonga, y lo digo así porque de la modificación de la ley para que los van a echar enseguida, en 15 días con los juicios rápidos, pues el más rápido que yo conozco son los juicios leves. Este de la usurpación sin fuerza y sin pacífica, que tiene una pena de multa, son juicios de delitos leves y se celebran, vamos, es que no hay nada, es que te citan para allá para el juicio. ¿Cómo te llamas? A la pumba. Cita para juicio y se celebra. Un juicio rápido es un juicio que es verdad que la tramitación es abreviada, pero que sea abreviada no quiere decir que a veces sea corta en el tiempo. ¿Por qué? Pues tenemos la denuncia, una pequeña instrucción, aquí es fácil, si nosotros tenemos todos los papeles preparados, pues ya está. Ya hemos acreditado que somos los propietarios y que estos están aquí ocupándolo indebidamente, pero hay que nombrarle un abogado y tiene sus días para presentar un escrito de defensa. Y si no hay un acuerdo en la condena y dicen que ellos no son autores de delito ninguno, pues tienen que señalar un juicio en el juzgado de lo penal. Y esa vista, pues yo le voy a decir una cosa, en el mes de julio yo tengo un asunto que yo llamo mis millennials, de violencia doméstica, yo llevo al chico y es la agresora es ella, en este caso, y el juicio rápido nos lo han señalado para marzo del 2025. Pero cuando llegue esa fecha, como en todos los juicios, pueden pasar cosas. Pues se puede suspender porque esté enfermo el juez, el abogado, la parte, porque haya surgido que quieren unas pruebas que se les haya ocurrido y las hayan admitido. Y, por tanto, postergarlo para otra fecha. Pero es que si se celebrase en esa fecha del marzo, por ejemplo, cabe recurrir en apelación y la sentencia no es firme. Y, por tanto, se elevarían los autos a la audiencia provincial y tardaría en resolverse ese asunto pues bastantes meses, como mínimo 4, 5, 6 meses. Por tanto, ¿dónde está la clave? A mí me importa un bledo. Y mientras tanto, ¿quién paga la luz y el agua? Ah, tú, la pagas tú. Entonces, a mí me importa un bledo que dure 5 o 6 meses o que 3 años si yo he recuperado mi casa, con la medida cautelar de la que estábamos hablando. Me da exactamente lo mismo. Pero si soy yo la que estoy fuera, que soy la propietaria, ahí sí que me está doliendo. Me está doliendo y muy mucho. Porque encima no puedo cortar la luz, no, porque se podría considerar que son unas coacciones, no puedo coger y echarlos, todavía lo oí de refilón, ¿no? Pero unos propietarios se ayudaron de una empresa de Desocupa Express
y los Desokupa Express intentaron entrar por la puerta, pero lo cierto es que salieron por la ventana, porque en el fango, cuando hay gente que se saca laña, pues realmente ganan ellos. Es difícil que nosotros tengamos la maldad, la preparación física incluso, para podernos defender de gente tan recia, ¿no? tan bruta. Entonces, daría igual si yo ya estoy en la casa. A mí me la han devuelto, que sea él, que se discuta, que se pelee, que se vaya a la audiencia provincial, ya lo que tú quieras. Ahí es donde tenemos que incidir. Tenemos que incidir en la recuperación inmediata de la vivienda. Y tenemos que hacerlo por las dos fórmulas que os he comentado. Por un lado, convenciendo a la policía para que los desaloje en el acto, porque es un delito flagrante, y, caso de no poder ser así, pedir las medidas cautelares, advirtiendo y haciendo saber al juez que en este caso las vulnerabilidades que dan lugar a que en la vía civil, por ejemplo, los desahucios porque no paga la renta, dicen, es que yo soy vulnerable, y entonces ya se queda paralizado todo. Pues bueno, se queda paralizado porque tienen que solicitar un informe de vulnerabilidad a los servicios sociales, y entonces queda todo paralizado porque la administración tiene que acoplarlos. Es que aquí la ley de vivienda expresamente deja sin contenido esa obligación de esperarnos a que haya un informe. Lo único que dice en la disposición adicional de séptima es que se comunicará a la administración la situación de posible vulnerabilidad, pero no queda sujeto el juez de instrucción a las resultas de esa gestión. Él puede perfectamente acordar el desalojo inmediato de esas personas. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir y no permitirlo de otra manera. Y dicho esto, pues yo creo... ¿Eso siempre lo puede hacer el juez? ¿O puede el juez decir, bueno, pues vamos a...? Esa es la clave de la obligatoriedad. Si estuviera en el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el apartado 6S o en el que sea, como medida cautelar específica a aplicar en los supuestos de los delitos de usurpación y en los delitos o los de allanamiento de morada, pues entonces vendría obligado a hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que es una facultad que tiene de adoptar esa medida cautelar o no adoptarla. Entonces, nosotros tenemos que esforzarnos muy mucho en justificarle el gravísimo perjuicio que para nosotros supone el estar desalojados de nuestra casa, que no tenemos una alternativa habitacional en el lugar. La podemos tener en la playa o la podemos tener en otro sitio, porque está en mi casa, ahí están mis papeles, ahí está mi vida entera. Es que es totalmente injusto. Lo que hay que hacer es, yo creo que ya hay una gran sensibilidad por parte de los jueces para la devolución, el desalojo rápido de las personas que han entrado en las casas. Creo que hemos estado un poco inmersos en una especie de proteccionismo a costa del propietario particular, como si no lo tuviéramos, porque es que en otros países esto no es así, es que se ríen a carcajadas de que un propietario tenga que estar esperando a ver si le dan la casa dentro de 6 meses. No, señor, esto se tiene que resolver de inmediato. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es que no se está dotando a la Administración de Justicia, no hay una voluntad real por parte de los partidos políticos y no voy a salvar a ninguno, porque en cada fase han habido quienes hayan habido y no se ha dotado de medios económicos y humanos a la justicia. Y ahora, esto que la reforma de la ley de enjuiciamiento van a ser muy rápido. Bueno, estamos sentados, pues vamos a sentarnos. ¿Por qué? Porque coincide con una reforma enorme de toda la planta judicial. Es que ahora, es que hay que ponerse a estudiar. Supongo que nos darán las navidades a los abogados para que nos estudiemos todo lo que viene a cambiarse ahora. Porque van a desaparecer los juzgados como están, van a ser secciones, se va a producir un tsunami. Y eso significa que cuando se producen estos cambios,
hasta que los papeles vuelven a estar en su sitio y la gente está en condiciones de poder resolver, pasa tiempo. ¿Sabes? Entonces, no se ha invertido en esto. En con una población como tenemos en España, deberíamos de tener muchísimos más jueces, pero así como una media de 5 o 6 veces más de los que tenemos por la población, por el nivel de población. Y esto sí que esto es malísimo, porque se ha introducido la idea dentro de la sociedad de que yo tengo derecho y tengo derecho a tener esto, tener una casa, tener esto. ¿Y qué has hecho para tener ese derecho? Entonces, es vergonzoso que se esté propiciando ese tipo de mentalidad, que es subvencionada, que me lo den todo y si no me lo cojo yo. Antes has comentado una cosa con relación a la morada, y era que la morada es donde tú vives, más todos los anexos que conlleva. Por ejemplo, un trastero, el trastero de la vivienda sería parte de la morada. Me alegro mucho que me hagas esa pregunta porque es muy interesante. Y el parking, por ejemplo, de la vivienda. También me alegro que me hagas esa pregunta. No está en el edificio, sino en otro edificio. Vale. Vamos a distinguir. Tanto el trastero como el parking, si está dentro del mismo inmueble y hay una correlación interior, como por ejemplo pues en nuestro edificio que bajas al parking desde la casa y tal, eso se constituye morada, tanto el trastero como ese parking. Ahora, o bueno, si estamos hablando en propiedad horizontal de verdad, estamos dentro del mismo cercado, en mi casa, y también constituye morada. Ahora, si el parking está fuera, no, ya no es morada. Pero no lo tienes en el edificio. Imagínate que tú como propietario de un inmueble, el parking no lo tienes en ese edificio, donde tú aparcas lo tienes en otro edificio. Pues no sería allanamiento de morada, sería usurpación. Entonces, esto del vecino incómodo que se coge el coche y se lo plantifica en tu plaza porque resulta que es muy graciosa tu plaza y tú no puedes aparcar, es una usurpación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú llamas a la policía, le haces la foto, lo denuncias, va para adelante. ¿Me explico? No tiene una voluntad de permanecer más que el rato que le dé la gana, pero a ti te está haciendo la puñeta y está ocupando un inmueble que no es suyo. Pues una multa, pero bueno, es que la multa de 3 meses a razón de 6 euros diarios es una pasta. Te va a costar caro aparcar. Entonces la gente no lo sabe y hacen ese tipo de cosas, pero también porque no nos ponemos mucho en el lugar, en nuestro sitio. Entonces, cuando se habla de legitimación activa y legitimación pasiva son otro concepto. Pero, claro, lo explico lo que es. Pero, en definitiva, la víctima siempre es el titular de la vivienda que se ve alterada en su posesión. Hablando del titular de la vivienda, un inquilino puede ser objeto de un allanamiento de morada y tendría legitimación para poder denunciar. ¿Qué es la legitimación activa y pasiva? La legitimación activa es la capacidad para tú poder ejercer una acción como titular de esa acción. Y la pasiva es la capacidad de ser demandado o denunciado como consecuencia de los hechos que se digan en la demanda o en la denuncia. Entonces, obviamente, el propietario siempre va a ser el legitimado activamente y el agresor, el que ha entrado en la vivienda, la persona contra la que hay que ejercer la acción penal y está legitimado pasivamente. Entonces, al hilo de esto, por ejemplo, cuando decimos, bueno, es que esto lo voy a soltar porque es bastante frecuente, es que tenemos una herencia y resulta que mis padres han fallecido, tenemos un piso en común y lo ocupa uno de mis hermanos y está ahí, ¿y ahora qué? Pues eso no es el delito de usurpación, ni el delito de allanamiento de morada. Ahí te tienes que ir a liquidar un proindiviso, que es el de la herencia, y tienes que irte necesariamente a la vía civil. Y puedes decirle a tu hermano o a tu hermana que ha ocupado la vivienda, que está enriqueciéndose con un elemento que no es suyo solamente, que es de varios. Pero eso será en la vía civil, pero porque tiene un título. Y el título que tiene para ocupar es que es heredero. En la parte alícuota
que le corresponda, pero es heredero. ¿Me explico? Igual que tampoco lo sería que, bueno, que yo estoy viviendo con una persona y ahora me he peleado con ella, le digo, oye, que te vayas, y decimos, no me voy, porque yo aquí está en mi casa también. Pues eso tampoco es un delito de allanamiento de morada en el aspecto de que no quiere abandonar la vivienda. ¿Por qué? Porque hay una relación personal entre ellos, ¿no? Y una cosa que quería comentaros, porque lo estuve viendo y a María Dolores le pareció muy interesante, me lo hizo notar y digo, no, se me había pasado. Cuando vayamos a alquilar una vivienda, hay algo que la mayoría de la gente desconocemos, ¿no? Vosotros ya no lo vais a desconocer. Y es que hay un registro precisamente de personas de deudores de rentas de alquiler. Un registro que es nacional, que por tanto podemos comprobar la solvencia de nuestro futuro inquilino. Y si lo vemos que está en ese listado, en ese registro, no se lo alquilamos. Sí. Sí, claro. O sea, inscriben las sentencias en las que se ha condenado a una persona como se ha condenado por la vía civil, no estoy hablando de penal. Se les ha condenado al pago de X de renta porque las ha dejado de pagar. Porque el delito, o sea, la acción en la vía civil, yo le alquilé la casa, no me paga, entonces ¿yo qué hago? Pues yo voy y reclamo la resolución del contrato de arrendamiento, que me pague tantas rentas y que además lo echen fuera. Bueno, pues esa sentencia en la que se dice que esa persona o esa empresa ha dejado de pagar tantas rentas, se inscribe en un registro público. El letrado judicial tiene que remitir una reseña de los datos de la sentencia y conste así. ¿Cómo se puede acceder a ese registro? A través del Ministerio de Justicia. En la página de la web, del Ministerio de Justicia, ahí está. Sí. O sea, lo puedes solucionar por Entonces, de ese registro solamente se sale o pagando o te quedas ahí 6 años. Entonces, es muy importante, bueno, me parece que es interesante el saberlo. Volviendo al tema que antes ha planteado Juan Antonio, de que un hermano habita la vivienda de los padres o de los abuelos que han fallecido, y que este hermano está casado o lo que sea con otra persona y tiene hijos. El heredero, en teoría, es el hermano, pero imagínate que se separan. Y que entonces la mujer con los hijos dice, yo me quedo con la vivienda, porque tengo derecho, porque al fin y al cabo, aunque sea heredero, él es mi marido, yo tengo los hijos, me quedo con la vivienda. ¿Qué pasa con ese? Sí, ese sería, ella se quedaría en una situación de precario, porque ella no tiene el título, ella no es heredera. Claro, hijos sí. Los hijos tampoco. Los hijos serán herederos cuando fallezca su padre. Hasta que no fallezcan no son herederos. Exacto, entonces se encontraría en una situación de precario y lo que habría que hacer es instar el desalojo de esa persona porque no tiene título para quedarse. Esto pasa mucho en las... ¿Se la puede desalojar? Pues claro que se puede desalojar. Si la única cuestión es el plazo, porque por la vía penal no va a ser por la vía civil. No lo van a admitir por la vía penal porque esa persona entró allí cuando mantenía una relación de convivencia y ahora se ha quedado ahí, pero sigue manteniendo una relación con el titular del derecho, pero no tiene título para quedarse. Entonces se tiene que ir por la vía civil. Pues hombre, los juicios por precario tampoco tardan tanto. Si el problema es la falta de medios, porque la demanda es un juicio verbal, el juicio rápido, además hay figuras interdictales y tal, pero el problema es la ejecución de la sentencia, que tú tienes una sentencia preciosa y te la han dictado a lo mejor en 20 días o en un mes, eso mucho correr, pero bueno, puedes tener la suerte. Y ahora llegamos a la ejecución. Venga, vamos a proceder al lanzamiento y ahí a veces la ejecución se retrasa bastante. ¿Qué me quería? Otra pregunta, perdón. En cuanto a la acceso a una vivienda, si es violento o no es violento. Si yo cojo mi tarjeta de crédito, la meto y en el balón, abro la puerta, ¿eso es violencia o no es violencia? De alguna manera se ha utilizado un instrumento para
una puerta que estaba cerrada, aperturarla. Entonces, aunque sea muy mañosa y utilices ese sistema, estás utilizando una herramienta idónea para poder vulnerar los medios de seguridad que el propietario había puesto, que es cerrar la puerta. O sea que sería entonces violencia. Sería violencia. Si te Lo vas de vacaciones, podrían discutir, ¿eh? Lo podrían discutir, pero yo entiendo que en el momento en que, porque además hay un artículo que viene referido al robo, que el que utilice llaves falsas, ganzúas, cualquier herramienta que da lugar que se pueda abrir la puerta, ya se considera que es con fuerza de las cosas. No, y si se declaran insolventes en este caso, no olvídate. Vamos a ver, la responsabilidad civil derivada del delito, que es lo que me estás hablando, pues sí que es una leche. ¿Por qué? Porque si esa persona no es solvente, pues tenemos que ir, si es que es posible, acudir como víctimas de delitos de violencia al consorcio y que nos abonen, pero ellos no nos van a abonar y lo que te va a pagar el consorcio es muy poquito. Entonces, por eso lo importante aquí no es intentar buscar una sentencia maravillosa que le condenen a no sé cuánto al máximo de la pena y además a no sé cuánto dinero. No, aquí lo importante es recuperar nuestra vivienda lo antes posible. Por eso sí o sí, medidas cautelares. Primero la policía, la fuerza del cuerpo de seguridad, está pasando, flagrancia, aquí, ahora, ya, vengan. Y si no es posible, no es factible esto, medidas cautelares. Medidas cautelares, sí. Y bueno, pues ya me están llamando la atención diciendo que aquí hay que cortarlo. Y... Pues ya está, muchas gracias. Gracias.